Mis amados y mis amadas, el título de este día es Sin sangre no hay remisión. Sin sangre no hay perdón de los pecados. Sin sangre todos iríamos derecho al infierno. Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos da el poder de ser liberado de las garras del diablo y del maligno, de todo lo malo. En la palabra de Dios en Levítico 17, el verso 11 declara la palabra, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sabemos que desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios derramó sangre para la expiación de sus pecados. Pero la sangre de los animales derramada desde Génesis hasta la muerte de Cristo fue una sangre derramada que temporalmente quitaba el pecado del pueblo. Todo era purificado con sangre. Y sin sangre casi nada podía ser purificado, porque la sangre derramada en el Antiguo Testamento simbólicamente hablaba de la sangre de Cristo que sería derramada por el perdón de los pecados de todo el mundo. Todo aquel que viene a Cristo ha lavado con su sangre y purificado con esta sangre santa. En Mateo 26, los versos 27 y 28, Jesús presentó la sangre ante su discípulo y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Jesús le estaba presentando la copa simbólicamente de su muerte, antes que él fuera a la cruz del Calvario, y le dijo, beban todos tenemos que beber de la copa, todos tenemos que ser purificados y limpiados con la sangre santa de Jesucristo. Si nosotros no estamos limpios con la sangre de Cristo, no estamos perdonados. Muchos rechazan a Cristo y se van por otros caminos creyendo que tendrán la redención de sus almas. Pero sin sangre santa no hay remisión de pecado. Y la sangre de animales ya no te quitan el pecado porque era simbólicamente hasta que Cristo viniera. Así lo declara la palabra en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por la gracia de Dios estamos salvos. Por la gracia de Dios hemos sido redimidos. Por la gracia de Dios tenemos vida eterna. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, los versos del 11 al 22, declara la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, ahora, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano de hombre, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Ahora presente Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, no tenemos que matar animales porque la sangre de los machos cabríos ni de los becerros pueden quitarte el pecado, sino solamente la sangre de Cristo. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra
rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, que es el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Si los machos cabríos, su sangre y los becerros que mataban, quitaban los pecados del cuerpo, ahora la sangre de Cristo nos limpia el alma, nos limpia nuestras conciencias, nos da vida eterna. Verso 15. Así que por eso, Cristo, es mediador de un nuevo pacto. No el antiguo pacto, sino del nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Nosotros, bajo el nuevo pacto que Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario, al derramar sangre santa, al derrotar a Satanás y sus demonios, nosotros ahora tenemos herencia. Es la promesa que se nos ha dado y esta herencia es la vida eterna. Verso 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, Jesucristo, su muerte. Por él morir en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos la herencia del Nuevo Testamento, firmado con su sangre. Verso 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Verso 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto fue instituido con sangre y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, instituido con la sangre de Cristo. Verso 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo libró y también a todo el pueblo. Usted se imagínese que usted vaya a la congregación hoy en día y que el pastor venga con un hisopo y con ramas lleno de sangre a rociar la congregación. Usted que vaya con un traje blanco, salga de ahí todo manchado, y sangre por la cabeza, sangre por los pies, sangre en el altar, sangre sobre el libro. No, eso no es necesario. Ya Jesús pagó una vez para siempre por el pecado de cada uno de nosotros. No hay que derramar más sangre de ningún animal. Eso es un pecado. Ya Dios murió en la cruz por ti, por mí y por el mundo. Verso 20. Diciendo esto, es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Terminando ahora Hebreos 9, los versos 21 y 22. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Era necesario derramar toda esa sangre en el Antiguo Testamento. Pero ahora que tenemos la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido salvados por la gracia de Dios. Señor, te damos gracias por tu sangre. Te damos gracias, Señor, que en la cruz del Calvario derramaste esta sangre santa y que hoy somos los redimidos de Dios y que tenemos herencia, la vida eterna. Y todos los días que la sangre de Cristo te cubra a ti, tu familia, tu hogar y todo lo que a ti te pertenece, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Solo hay poder en ti, en Jesús.
sin igual poder en Jesús que murió. Al poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Esa sangre vertida en la cruz del Calvario te trae salvación, te trae vida eterna, te sana, te libera. En el nombre de Jesús, al poder en esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario.